Buenas tardes, hermanos míos, que Dios los bendiga en esta hermosa tarde, que Dios los llene de paz y de gozo en este hermoso día, amén, que ha hecho el Señor. Dice su palabra en el libro de los Salmos, dice, nos gozaremos y nos alegraremos en él, porque este es el día que ha hecho Jehová, amén. Que Dios los bendiga a cada uno en esta hermosa tarde. Es un honor poder compartirles una palabra en este nuevo día. Que Dios los llene de paz, de gozo a cada uno, el que esté escuchando, el que va a escuchar este mensaje, amén. Es un honor de estar con ustedes, de poder compartirles una pequeña porción de la palabra en lo que he estado meditando, amén, en lo que he estado leyendo y que esta palabra sea de edificación para cada uno quien vaya a escuchar, amén, esta palabra. Que Dios los bendiga. Yo sé que están gozosos porque adoramos un Dios de paz y de gozo. Amén. Dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Con su diestra haremos proezas. Amén. Con Él todo está completo. Amén. Cuando estamos confiados en Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, tenemos todo ganado. Tenemos la victoria asegurada. Tenemos todo asegurado porque Él ya nos dio la victoria. Amén. De antemano. Bendito sea el Señor. En este momento quisiera compartirle una pequeña palabra, una gran palabra, mejor dicho, porque la palabra del Señor es poder, es grande, amén. Que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 46. Salmos capítulo 46. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemble los montes a causa de su braveza. Bendito sea el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Padre, ministra mi corazón, ministra, Señor, a quien vaya a escuchar este video, esta palabra, y que seas tú obrando, Padre, en este lugar. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, eres bienvenido. Te amamos, te honramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Esta es una palabra muy hermosa, amén. El libro de los Salmos. Cuando David escribió este salmo, amén, es un salmo muy poderoso, amén. Dice que él lo escribió a través del Espíritu Santo, amén. Toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y esta palabra es muy hermosa cuando el salmista habla de que Jehová, amén, de que Dios, en el versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, amén. El salmista aquí, cuando él expresó estas palabras, amén, dice que cuando él escribía en cada palabra, ¿no? Como todo escritor, cuando escribe una palabra es porque describe el momento, ¿no? que está pasando, el momento que ha pasado y cuando empieza el escritor, ¿no? En este momento fue David, cuando empezaba a escribir, cada versículo era lo que él estaba expresando, se estaba expresando en lo que él había pasado o lo que estaba pasando. Y todos sabemos que la palabra fue escrita a través del Espíritu Santo, ¿no? Fue inspirada por el Espíritu Santo y fue hombres que fueron usados para escribirla, ¿no? Y esto es lo que David escribía en su corazón, porque dice que David tenía el corazón conforme al de Dios y todo lo que él escribía era lo que estaba en su corazón, amén, a través del Espíritu de Dios, era lo que el Espíritu Santo significaba en su corazón, era lo que él escribía, era lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿no? Significaba para él en su vida, en su diario vivir, en su
constante vida, ¿no? Entonces, este salmo lo escribió cuando él había recuperado el arca del pacto, ¿no? Cuando él había llevado el arca del pacto de nuevo a Jerusalén, a donde él estaba, donde estaba su reino, ¿no? En Israel. Entonces, cuando él había llevado el pacto de vuelta, después de que había sido tomada por los filisteos, ¿no? Porque Saúl fue el que había tomado, eh, el que había sido rey antes de David, pero el arca no había vuelto al pueblo, amén. El arca había estado fuera de la tierra de Israel. Entonces David fue el que fue a buscar, el que recuperó el arca. Y en ese momento que la recuperó fue cuando él escribió este salmo. Y aquí es muy interesante cómo él describe a Dios, ¿no? En el capítulo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios era el amparo, su amparo y su fortaleza. Dice que amparo, amén, tiene un significado más amplio, ¿no? Refugio. Amparo significa refugio también. Y fortaleza significa fuerza. Significa que Dios era su refugio y su fortaleza. Amén. Y en el versículo 2 dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Por tanto, como él creía que Dios era su amparo y fortaleza, él estaba seguro que por tanto, no va a temer. Por tanto, Jehová, Dios, era su pronto auxilio. Por tanto, no temeremos. En el versículo 2 dicen, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Porque Dios es tu amparo, porque Dios es tu fortaleza y tu auxilio en tus tribulaciones. Por tanto, no temerás. Eso es lo que Él quiere decir. Porque si Él le está diciendo que Dios es su amparo y su fortaleza, entonces por tanto, por esa razón, Él no va a temer. Por tanto, esa razón, Él no va a tener miedo porque Jehová es su amparo, Jehová es su fortaleza. Entonces aquí, más adelante dice, en el versículo 2 dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Está hablando de una situación terrible, ¿no? Porque cuando la tierra es removida y se traspasan los montes al corazón del mar, es un ruido, es un traspaso donde la tierra tiembla, donde hay movimientos agresivos, cuando la tierra es removida. ¿Ven? Aquí David está hablando de un evento muy fuerte, porque está hablando que la tierra, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, son eventos fuertes. Pero en el 3 dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. No, aunque pasen todas estas cosas, en el versículo 2 dice, por tanto no temeremos. Por tanto no temeremos. Aunque todo esto pase, aunque todo esto suceda,
no temeremos, dice. No temeremos. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 lo pone que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque pase todas estas cosas, Él está hablando, lo separa en tres diferentes etapas. En el versículo 1, Él está hablando, dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y en el versículo 2 te recuerda que por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. Él está comparando con algo, un evento muy fuerte, que aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, no vas a temer, no vas a atemorizarte, porque si Dios es tu amparo y tu fortaleza y tu pronto auxilio en las tribulaciones, y aunque los montes, aunque los mares sean removidos, aunque la tierra sea removida, no vas a temer. No vas a temer. Esa es la promesa que David tenía en su corazón para los que iban a leer este versículo. Amén. Porque él comparaba un epicentro muy grande, pero él sabía que a pesar de todo lo que había pasado el pueblo de Israel, él entendía que, y se dio cuenta, siempre lo sabía en su corazón, que Jehová era su fortaleza, que Jehová era su fuerza, que Jehová era su pronto auxilio en las tribulaciones. Porque si hablamos de David, vemos cómo David siempre confió en el Señor, siempre puso su esperanza, porque él sabía que no era su fuerza, porque él no era guerrero, él no tenía la experiencia para hacer tantas cosas, que todo lo que él logró no fue por su fuerza, no era por su capacidad, sino no era él, sino que era Jehová a través de él. Era Jehová el que le daba la victoria en todas sus guerras. Él era su auxilio en todas sus tribulaciones. Amén. Por eso él aquí lo pone en el versículo 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, él no va a temer, decía. Pero él lo está hablando en un sentido general, ¿no? Porque aquí dice, por tanto, no temeremos. Y en el versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo. Él lo estaba hablando para, en ese momento, lo que él estaba pasando, ¿no? Pero en el versículo 4, ahí es cuando todo cambia. Porque él está comparando los montes y los ríos y los mares como algo fuerte, como algo turbulento, ¿no? Pero en el versículo 4, él habla de otra cosa. Habla del río de Dios. Que el río dice, en el versículo 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Que los ríos representan algo más calmado. Son ríos que brotan, ¿no? que corren calmadamente. Y él lo compara que los ríos son lo que alegran la ciudad. Los ríos son lo que traen paz a la ciudad de Dios. Amén. Dios está en medio de ella. No será removida. Dios la ayudará al clarear la mañana, dice. Está hablando que los ríos son lo que traen. Amén. Los ríos son lo que traen paz. Amén. Y los ríos nos habla que Jesús habló, amén,
en el libro de Juan, cuando Jesús le dice en la fiesta de los tabernáculos, en el libro de Juan, habla de que cuando Jesús alzó su voz, se paró, dijo, todos, porque correrán ríos de agua viva de su interior, porque los que creen en Él, porque los que iban a creer en Jesús, iban a correr ríos de agua viva de su interior. Y esos ríos son los que traen paz. Esos ríos son los que están dentro de ti. Esos ríos son los que traen esa paz. Esos ríos son necesarios que esos ríos empiecen a correr para que esos ríos traigan paz. Porque aquí el salmista está diciendo que los ríos y sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios. Que ya esas aguas y esos mares en el versículo 3, que esos mares ya no van a hacer más ruido, que esos mares ya no van a hacer tanto caos. ¿Por qué? Porque los ríos del Señor iban a traer alegría a la ciudad. Y esos ríos representan lo que Jesús había dicho, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Ahora, esos ríos están dentro de ti. Esos ríos están dentro de tu interior, está dentro de mi interior. Cuando nosotros empezamos a leer su palabra, esos ríos empiezan a correr en nuestro interior y nos da la confianza de que Dios está con nosotros, de que Dios es nuestro amparo, de que Dios es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. ¿De quién vamos a temer? ¿De quién tú tienes que temer si Dios es tu amparo y tu fortaleza? Si Dios es tu auxilio, tu pronto auxilio en tus tribulaciones, ¿de quién vas a temer? ¿De quién vas a temer? Aunque bramen las aguas, aunque la tierra sea removida, no vas a temer. No tienes que temer, porque Jehová es tu fortaleza. Dios es tu pronto auxilio. Hoy el Señor te está diciendo que Él es tu pronto auxilio en tus tribulaciones. Él es tu amparo, Él es tu fortaleza. Aunque se levante lo que se levante, Dios es tu fortaleza. Dios es el que te da fuerza. Dios es el que te va a dar esa calma en las tribulaciones. Pero cuando nosotros dejamos que los ríos empiecen a fluir, porque aquí el salmista en el versículo 4 dice, del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. ¿Ven? Está hablando que del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Amén. Y en la traducción NTV, que es la traducción más cercana, me gusta como lo dice en el versículo 3 dice, Dios está siempre dispuesto a ayudarte en tiempos de dificultad. Eso es lo que dice en el versículo 3 en la traducción más clara. Amén. Y me gusta esa traducción porque dice que Dios está dispuesto a ayudarte. Amén. Y donde Él mora, esa ciudad no va a ser removida. Volviendo a lo que estaba queriendo hablar, que Dios está en medio de ella. En el versículo 5 dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Si Dios está en medio tuyo, si Dios mora en ti, si Dios está contigo, no vas a ser removido.
no vas a ser conmovido, no vas a ser arrastrado por las olas, no vas a ser arrastrado por los problemas. Si Dios está contigo, si Dios es tu amparo y tu fortaleza, Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza, no vas a ser conmovido. Aunque el enemigo se levante, aunque los problemas se levanten, aunque los mares den su sonido, aunque bramen las aguas, no vas a ser conmovido, porque tú eres la morada del Altísimo. Tú eres el santuario donde Dios mora. Y si Dios mora en ti, ¿por qué vas a temer? ¿Por qué vas a tener miedo si Dios está contigo? Aleluya. Porque los ríos son, dice que los ríos son lo que, acá dice en el versículo 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, que de los ríos van a venir la paz. De los ríos, porque el salmista lo está hablando, está profetizando lo que Jesús iba a decir más adelante en Juan, que de los ríos vendrían los ríos de agua viva, que de tu interior iba a correr ríos de agua viva. Y el salmista, aquí el salmista lo está declarando. Del río, el versículo 4, Salmos 46, 4, del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios. Que de tu alegría, la paz y el gozo viene de esos ríos que están dentro de nosotros. Cuando los ríos empiezan a fluir, ahí es cuando la paz viene, ahí es cuando el gozo llega. Aleluya. Porque en Él vamos a encontrar la paz. Amén. Entonces hoy el Señor nos está recordando que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Sigue adelante, no te preocupes, no te aflijas, que Dios es tu amparo, que Dios es tu fortaleza. Aunque se levante problemas, aunque seas conmovido, aunque las tribulaciones sean cada vez peor, recuérdate que Jehová es tu pronto auxilio en tus tribulaciones, que Jehová es tu fortaleza, que Jehová es tu amparo. Y no quizás vas a sentirte atemorizado, pero el Señor te dice que Él es tu amparo, que Él va a llegar justo a tiempo, porque Él llega justo a tiempo. No llega ni antes ni después, Él llega justo a tiempo. Cuando ya no damos más, ahí es cuando Dios llega, porque Él es experto en llegar en los momentos difíciles. Él es experto en llegar en los momentos más críticos de nuestra vida. Él es experto para arreglar esos problemas y darte ese aliento, esa paz. Y es a través de los ríos, amén. Porque aquí el salmista en el versículo 4 habla de que los ríos traerán alegría, alegrarán la ciudad. Nosotros tenemos un río en nuestro interior, un río que cuando empieza a fluir, esos ríos provocan que nosotros estemos en paz, en gozo, que esos ríos provocan sanidad en nuestro interior. Dice su palabra que es refrigerio a nuestros huesos, que su palabra es vida. Amén. Su palabra trae sanidad a nuestro interior. Aleluya. Entonces, hoy Dios te hace recordar una vez más que Él es tu amparo, que Él es tu fortaleza, que esos ríos que están en tu interior son los que van a traer alegría y gozo en tu interior. Amén. En el nombre de Jesús declaro paz en tu corazón de parte del Señor, y que todo lo que estés pasando, aférrate a Dios, agárrate de Dios, que Él no te va a defraudar, que Él no te va a dejar, que cuando más confías en Él, Él más se acerca a ti. Dice su palabra que acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él más se acerca a nosotros. Aunque los problemas nos agobien, aunque los problemas nos
nos turben la mente, amén. Aunque nuestra mente a veces no pueda pensar claramente por los problemas, aunque como el salmista aquí lo dice, ¿no? Que bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de sus bravezas, no vamos a temer, porque Jehová es nuestra fortaleza y nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Aleluya. Él es el que calma tu ansiedad, Él es el que calma tu inseguridad, porque Él es el que te da el gozo verdadero. Y Él es Él es tu Dios. Por eso decía que cuando nosotros leemos su palabra, no es solamente para estudiar la Biblia, no es para tener un conocimiento de memorizarse un texto, no. Es para que nosotros conozcamos al Dios que hemos recibido y sepamos lo que Él es, lo que Él puede hacer por nosotros. Porque en el momento más difícil es cuando nosotros realmente necesitamos poner la palabra en obra. El momento más difícil era cuando David ponía a Dios y por eso él escribía a través del Espíritu Santo, porque en su corazón habitaba la palabra, en su corazón habitaba el Espíritu de Dios. Entonces cuando él escribía lo que Dios representaba para él. Y ahora Dios quiere representar eso para nosotros, para ti, para mí. Y eso es lo que Dios representa en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere representar en tu vida. Que Él es tu fortaleza, que Él es tu amparo, que Él es tu pronto auxilio en tus tribulaciones. Y de su río vendrá la alegría, de su río vendrá ese gozo y esa paz. Y está dentro de ti, está dentro de ti. No tienes que buscar afuera, no tienes que buscar satisfacer tu alma con cosas exteriores, sino buscarlo a Él, buscar al Señor. Él es, buscarlo a Él diariamente, buscar su presencia, buscar cada mañana, buscar su presencia, buscar esos ríos que dan vida, amén. Porque está en ti, está en tu corazón. Bendito sea el Señor. Que Dios los bendiga y que esta palabra espero que sea de edificación a cada uno de los oyentes que escuchará quizás este video. Amén. Que Dios los bendiga y los llene de paz y de gozo y que tengan un excelente día. Amén. Dios los bendiga.